Buenas noches. Esta noche tengo el gusto, el placer de presentar en el Colegio de Psicoanalistas a Marcos Korenblit, psicoanalista, miembro titular en función didáctica de Abdeva, viejo amigo del colegio, ha hecho muchísimas presentaciones a lo largo de los años en el colegio. Algunas de sus presentaciones están publicadas en la página del colegio. Y a Rodolfo Espinosa, psicoanalista, psiquiatra, miembro del colegio y miembro de APTEGA. El título de la presentación de esta noche es Cambios e invariantes en nuestra práctica. Las preguntas que proponen Marcos y Rodolfo son las siguientes. ¿Los cambios sociales conmueven conceptos pilares de nuestra teoría? ¿Qué invariantes siguen sosteniendo nuestra práctica? Bueno, adelante Marcos y Rodolfo. Marcos, ¿empiezo yo? Sí, dale. Bueno, ya presentamos con Marcos un tiempito atrás en pandemia algunas primeras ideas alrededor de nuestro trabajo en pandemia, la eficacia de nuestro trabajo, la sorpresa ante la eficacia de nuestro trabajo en condiciones tan diferentes, modificaciones radicales, el encuentro ya no era y ya no es, en muchos casos, aunque la pandemia ya no sea tan fuerte como un tiempo atrás, ya no es bajo las condiciones materiales a las que estábamos habituados. El consultorio, el diván, que había sido de alguna manera un ícono, hasta un tótem de nuestra práctica, el encuentro virtual, ya nos llevó en aquel momento a subrayar algunas cosas que probablemente retomemos y que nos gustaría pensar alrededor de alguna cosa que dijo Yago en la última presentación, los tratamientos hoy en día una vez por semana. Pero bueno, veremos si nos da el tiempo para retomarlo, pero por lo menos voy a puntuar 3, 4 cosas que ya dijimos, que jerarquizábamos del dispositivo. La primera, recordando una época del colegio que los más antiguos en el colegio recordarán, cuando se discutía qué era lo no negociable. Ya seguramente en aquel momento estábamos bajo ciertas formas de cambio, tal vez no tan evidentes como la del último tiempo, pero bajo ciertas formas de cambio. Y entonces se discutía qué era lo no negociable, la noción de inconsciente, la asociación libre íntimamente ligada como herramienta, la escucha ante la propuesta de la asociación libre. Diego Velázquez se encargó de subrayar en un diálogo con Alberto Marani, cuando se le preguntó por su posición ante la cuestión de la transferencia, el ofrecerse. Me quedó ese término. Nos ofrecemos a la escucha. Ante la propuesta de la asociación libre nos ofrecemos a la escucha, por lo tanto a la transferencia, y de alguna manera se abre o intentamos abrir un campo de simbolización. Algo de esto ya charlábamos en su momento, y ahora, ya no tan sumergidos en la pandemia, lo queremos seguir pensando con ustedes, como otros lo siguen pensando y han hecho otras presentaciones, alrededor de esto, los cambios. Por eso vamos a incluir ya no solo cuestiones que tienen que ver con algunas directamente enlazadas a estos últimos 2 años, sino también cuestiones relativas a las nuevas identidades, a las cuestiones de género. Nos parece que forman parte. Llamativamente parecen haber confluido, ¿no? La pandemia, las ansiedades de muerte,
Todos recordamos momentos donde hemos trabajado con pacientes desbordados por la ansiedad y el insomnio, las ansiedades de muerte, y traemos a colación las cuestiones de género que seguiremos tratando en el colegio. Dentro de poco vendrá Alejandra Tortorelli con algunos temas relativos a la cuestión. En definitiva, aquellos organizadores representacionales de los grandes enigmas, la sexualidad y la muerte, conmovidos en estos últimos años particularmente, y tal vez insista repetitivamente, para nuestra sorpresa, el dispositivo es eficaz. Aún en momentos donde están, a través de estas últimas cuestiones, conmovidas algunos de los conceptos fundantes del psicoanálisis, por ejemplo, las discusiones alrededor de la problemática de la castración. En este camino de salir un poquito, aunque sea un poco, de aquel momento en que estábamos sumergidos en la pandemia, quisimos tomar un poco de distancia y pensar, por eso el título, los cambios y sus invariantes, y las invariantes de nuestro trabajo. Y entonces hicimos un pequeño rastreo, ¿no? Una historización pequeña de aquellas cosas que de alguna forma en la vida profesional hemos vivido como tales. Y nos llamó la atención ver que, sin haber estado tan claramente a la vista, han sido muchas las que se han ido modificando hasta llegar a este momento. El punto de partida, y lo explico un poquito para los que son más jóvenes que tal vez no lo vivieron, lo primero que recordamos es que al iniciar la vida profesional, tanto en los consultorios como en las internaciones, se dio una discusión que ya implicaba un cambio. Lo digo primero en las internaciones porque va a quedar más claro. Cuando nosotros comenzamos, mi generación y la de Marcos, aquellos que estábamos más identificados con el psicoanálisis, defendíamos internaciones que pudieran recorrer el suficiente tiempo como para abarcar el proceso regresivo en la expectativa de llegar a una mejor integración posterior. Para dar una imagen, nuevamente aprovecho la idea de los jóvenes, los que no lo vivieron, tratábamos de que una internación se prolongara lo suficiente. Y doy un ejemplo que recuerdo de aquella época. Una crisis matrimonial que había volcado a uno de los miembros a una intensa angustia por celos. No imaginen celos delirantes, eran muy intensos, pero en una persona neurótica. Por ejemplo, estuvo internado durante un largo tiempo con su psicoanalista asistiéndolo prácticamente a diario. La expectativa, repito, tanto en nosotros como en el paciente, era recorrer un largo camino hasta encontrar cierto enriquecimiento en la reorganización, en la integración de aquello que había quedado tan conmovido. Esto fue variando y, por supuesto, los determinantes son muchos, ¿no? El avance de las prepagas, los temas económicos, los psicofármacos, pero ya estaba ahí en juego, junto a estas nociones, la cuestión de la cantidad. No nos vamos a detener en los psicofármacos, pero los psicofármacos de alguna manera hay que pensarlos muy particularmente ligados a la problemática de la cantidad y de alguna forma como elementos que permiten cierta reorganización representacional. Por supuesto, con esta cuestión que quedaba planteada en aquel momento, y es si permiten o no, o entorpecen algo de el proceso y por lo tanto la riqueza de la integración posterior. Bueno, tomamos este ejemplo, pero que vale, este es más claro, pero vale también para los consultorios, los tratamientos de muchas sesiones. Rodolfo, sesiones. Cuando me dejes quiero agregar un... Sí, ya. Dale. No, la verdad que de las cosas que discutíamos con Rodolfo, se escucha, ¿no?
digamos, nos parece, seguramente con todos ustedes también, que un referente incuestionable de aquella época, los 60, fue Mauricio Goldenberg, ¿no? Y revisando cuestiones para esta presentación, encontramos una cita que nos pareció interesante plantearla, ¿no? Es una cita que hizo en un homenaje a Mauricio Goldenberg, una cita que hizo Vicente Gali, ¿no? En la que Vicente dice lo siguiente, dice: en una oportunidad yo atendí a una paciente con problemas de personalidad bastante graves. En una discusión clínica con Mauricio, yo le dije que pensaba que esta persona necesitaba analizarse. No, a esta persona no le va a hacer bien el análisis, pero si a vos te parece, aunque yo insisto que no le conviene, no tiene nivel. Eso dijo Goldenberg. Esa persona se suicidó estando en análisis. Cuando fui a contarle a Mauricio lo que había ocurrido, él me dijo: bueno, no te preocupes, eso mismo podía pasar sin análisis, pero yo creo que la única manera de aprender es viviendo. Esto fue textual lo que dijo en su momento Mauricio. A nosotros nos resultó interesante, en tal caso, para abrirla como discusión. Digamos, ¿a qué se referiría él en aquel momento, hace ya más de 50 años, ¿no? Que una persona no tuviera nivel para analizarse? En tal caso, para dejarlo ahí picando y ver cómo lo van pensando, ¿no? Eso. Dale, negro. Aprovecho el comentario tuyo, Marcos. Aprovecho el comentario tuyo porque seguramente a lo largo de este recorrido y seguramente también con los últimos años que tanto nos han conmovido, hemos ido cambiando algunas cuestiones y aprovechando el ejemplo de aquel entonces de Vicente Gali, lo que uno pensaría si el análisis era entendido como es entendido ahora. Ahí aprovecho un comentario de Ricardo Spector, que tomé a mi manera. Si Ricardo escucha y quiere corregirme, que lo haga. Y es que hoy en día tenemos una caja de herramientas psicoanalíticas y vamos usando, de acuerdo a nuestra intuición clínica, aquello que consideramos necesario. Ya no tenemos tanto aquella cosa de el oro puro del psicoanálisis, el cobre, aquello que no es psicoanálisis. Tal vez en esta discusión entre Mauricio y Vicente pueda haber habido algo de eso. Me parece que hoy en día no imaginaríamos poco psicoanalítico ciertos esfuerzos de contención, por ejemplo, y buscaríamos abrir caminos de apertura asociativa ahí donde consideráramos que la estructura lo resiste. Aprovecho para eso también un comentario dentro del colegio, ¿no? Presentó un caso hace poquito Mariana Wikinski, y al presentarlo comentó, no me acuerdo si había recibido psicofármacos o los estaba recibiendo. En otros momentos esto no formaba parte de la reflexión psicoanalítica. Por eso, en buscar en los cambios, nuestros propios cambios, y tratar de percibir las invariantes, no es fácil, porque el ejemplo de Vicente sirve para decir, tal vez estaba pensado el psicoanálisis de otra manera en aquel entonces. El colegio ha contribuido mucho también, junto con otras organizaciones, a poner en discusión todas estas cuestiones y ponerlas en discusión bajo conceptos psicoanalíticos, aún en aquellos casos en donde hubiera que tomar algunas medidas como las descritas. Es así, volviendo ya al presente y para dar lugar también a las cuestiones que me interesa que puedas plantear, Marcos, es así que volviendo a nuestro presente, hemos ido tratando de precisar lo invariante. Y hace un rato
yo lo sintetizaba con la noción de inconsciente, la asociación libre, ofrecernos a la escucha y la transferencia, creando un área de simbolización y viendo ahí las diferencias que en condiciones como estas puede haber habido también con otros momentos. Aprovecho el contraste entre lo de Vicente y algún comentario de Yago, cuando habló de una sesión semanal. Incluso un compañero, creo que fue Alberto Marani, alguna vez habló de que en tiempos como estos, de pronto hay pedidos de consultas cada 15 días. Bueno, por supuesto, todo esto de alguna manera modifica incluso, no siempre, pero modifica incluso algunas condiciones para la asociación libre. Yago creo que decía algo así como, bueno, si el paciente cuenta lo que pasó ese día o esa semana, tal vez no haya mucha asociación libre. Lo estoy exagerando, tal vez no soy fiel exactamente a sus palabras, pero era para pensar la cuestión. Te agrego un par de cositas, Rodolfo, aprovecho. Sí, Eh, sí. no, yo pensaría en esa dirección también, ¿no? Digamos, si el núcleo del psicoanálisis persiste, ¿no? Y discutir qué es el núcleo, porque en tal caso lo que sí desapareció es probablemente la época omnipotente y de fascinación respecto del psicoanálisis. Pero bueno, algo así como pasaron las vestiduras, ¿no? En términos institucionales, en términos cantidad de sesiones, etcétera. Pero algo del núcleo habría que discutir, que me parece que persiste y que va más allá seguramente de bueno, lo presencial, lo virtual, etcétera, ¿no? Este, no, y pensaba qué es lo que jerarquizamos, ¿no? Porque vos recién traías la idea de asociación libre, y yo pensaba, qué interesante, ¿no? ¿Cómo jerarquizan los ingleses post-kleinianos la idea de la asociación libre como un punto de llegada y no de partida? En tal caso, como un estado mental al que habría que arribar. Eso es un trabajo de Benito López, ¿no? Y no es algo que esté dado de entrada naturalmente, sino que hace falta lograr un clima de intimidad sostenido en el tiempo para que permita llegar a ese momento de asociación libre. Por eso hay varias miradas posibles respecto de esto, ¿no? Sí, me parece que la mayoría coincidiríamos con tu comentario, ¿no? La propuesta es la asociación libre, pero se va construyendo la asociación libre. En los ejemplos que daba Yago, había algunas cosas interesantes que me hicieron acordar a algunas otras cosas que habíamos discutido ya alguna vez en el colegio, pensando en la asociación libre en relación al juego, ¿no? Y pensado como juego asociativo, pensábamos en unas situaciones donde el juego asociativo atraviesa ciertas dificultades que, sin proponérselo, espontáneamente generan juego asociativo en el analista y de alguna manera sus intervenciones pretenden abrir algo de esto que no termina de realizarse del todo en el paciente. Yago traía a colación el tema de los sueños en relación a una sesión semanal. Y es cierto que algo de este campo se ha ido transformando y muchas veces es el analista el que trae, o vos lo decías bien el otro día con esto de como en una película que uno no recuerda del todo bien, Sí, sí, no, pero sabe que algo tiene que ver. lo traía en relación a otra temática, pero que es un poco en la misma dirección, que a mí me impacta y lo veníamos conversando con vos, que es los reanálisis de muchos pacientes, digamos, ¿no? Reanálisis o vueltas de pacientes que uno ha tratado en otros momentos, y qué interesante como fenómeno, ¿no? Cómo en uno repercute esto, pacientes que vimos hace 20 o 30 años, incluso a veces, cómo uno recuerda cierta historia del paciente como si fuera una película vieja, digamos, ¿no? Con ciertos elementos aislados y que después uno empieza a descubrir que son tan significativos
aquellas cosas que uno recuerda, por lo menos, ¿no? No son casuales, seguramente, ¿no? Aprovecho entonces tu comentario para transmitir algo que me parece que también se ha ido modificando, pero donde podemos de alguna manera, aún en sus modificaciones, encontrar un elemento invariante. En aquellos tratamientos de muchas sesiones, coincidiendo con cierta formación, dábamos un lugar importante a la historización en detalle, ¿no? El trabajo en detalle de los recuerdos encubridores. Muchas veces en tratamientos como los que comentaba Yago, no contamos con tanta posibilidad, pero traigo a colación de tu comentario lo que me parece que se conserva de todas formas, que es la singularidad. Este campo de simbolización que pretendemos construir, como decías vos, a raíz de Benito López, tiene como elemento no negociable la singularidad. Me parece que ahí hay un trabajo que muchas veces no tiene tanto detalle en la historización, pero mantiene la singularidad del tratamiento psicoanalítico. Y ahí, volviendo al punto inicial, para decir 2 o 3 cosas más y dejarte hablar a vos, Marcos, volviendo al tema inicial, aquellas internaciones, el uso de psicofármacos y demás, los psicofármacos no pudieron sustituir la necesidad de trabajo en la singularidad. El trabajo representacional solo puede ser en la singularidad bajo las condiciones y el dispositivo que trataba de sintetizar. Y entonces, cuando jugamos con los elementos que han cambiado y aquellos en donde creemos encontrar un elemento invariante, tomamos prestado de Bion y nos parece un elemento obvio, pero que es necesario nombrarlo, la relación entre la intuición y el concepto. Entre la intuición y el concepto. Aquello que decimos cuando decimos que la intuición sin el concepto es ciega y el concepto sin la intuición queda vacío y tiende el riesgo de hacerse rígido, de congelarse. Nos parece que a lo largo de todas estas situaciones y de las que tendremos que seguir trabajando, por eso te cedo ahora la palabra con la problemática de género, tendremos que encontrar esa dialéctica, seguir trabajando en ella, ponerle nombre a ayuda, aunque ya lo estamos haciendo. Un ejemplo de la historia del psicoanálisis, obviamente, es el ejercicio de Freud. Cada vez que Daniel nos recuerda alguna época histórica del psicoanálisis, vemos ese trabajo intuitivo de Freud yendo y viniendo con el nivel de abstracción. Bion sitúa la intuición más cerca de la percepción, más cerca del cuerpo, más cerca de lo que se siente. En ese ir y venir con el concepto, me parece que encontramos camino por el que iremos a la vez retrabajando los propios conceptos psicoanalíticos que nos sostienen. Y el ejemplo es la problemática de género, porque sin atarnos rígidamente a los conceptos, dando lugar a la intuición, los hemos ido o vamos yendo, vamos intentando retrabajar. Te dejo, Marcos, para... Dale, gracias. Es decir, habría varias cosas como para agregar a esto que Rodolfo dice. Yo voy a empezar por una pequeña anécdota. Cuando yo empecé mi residencia en el Borda, en una de las primeras guardias atendía a un chico de 16 años, que según la familia había estado alucinado, ¿no? Yo lo entrevisté al chico, yo la verdad que desde mi inexperiencia, yo no lo veía tan grave, pero ante la duda le llamé a la jefa de guardia, ¿no? La jefa de guardia vino a interrogarlo, y cuando la familia contó que el chico se había tenido el pelo de color, esta jefa
Dijo, confirmado, es un esquizofrénico. Y ahí el chico tuvo que padecer una internación en el hospicio, yo pensaría, víctima de una época, me parece, ¿no? Esta jefa tampoco era muy lúcida, pero convengamos que ella decidió la internación de este chico, ¿no? La verdad que yo lo recuerdo como un ejemplo que en su momento me impactó y la verdad que hoy lo vuelvo a rescatar, para pensar básicamente cómo entendemos hoy, ¿no? Exacerbado en estos tiempos, la pandemia y todo esto, ¿cómo entender ciertas formas de organización o de desorganización de la sexualidad, digamos, que parecieran circular en base a nuevos parámetros día a día y que obviamente va más allá del color de pelo, ¿no? Algo de la intimidad, algo del encuentro amoroso, ¿se siguen manteniendo o han desaparecido en el ciberespacio, ¿no? Nuestra lupa habrá caído en desuso, nuestra dificultad pasa por pensar nuevas categorías o estamos en condiciones de hacerlo. Y llevado por estos temas, parte de lo que discutíamos con Rodolfo, que queríamos plantear, es cómo pensamos hoy los fenómenos trans, que cada vez van teniendo, bueno, por un lado mayor aceptación social, que hubiera sido inimaginable hace unos años, donde la gente moría a diario víctima de discriminación y violencia, pero que en ese sentido nos parece que los grupos militantes en defensa de sus derechos han hecho y siguen haciendo un trabajo importantísimo. Bueno, hace unos meses se aprobó incluso la ley del cupo travesti trans para el trabajo de Estado, ¿no? Es obvio que estos cambios legales favorecen cierta aceptación social de un fenómeno que parece de a poco irse naturalizando en la sociedad, ¿no? Pero bueno, partiendo de la base de que estos fenómenos trans son independientes de la organización clásica freudiana, neurosis, psicosis y perversión, vemos a la vez que hay formas clínicas que presentan una mayor complejidad. Si bien la fachada puede ser similar, todo el tema del cambio de sexo puede ser un epifenómeno de problemáticas más complejas, más difíciles, donde el factor desorganizativo y a veces el restitutivo pareciera lo determinante. Bueno, una lectura posible es la que hacía Rodolfo, pensarlo del lado de la cantidad, y bueno, ciertos tratamientos donde la cantidad es tan predominante que uno tiene que establecer o se propone establecer un tipo de alianza con el yo del paciente para favorecer el establecimiento de ligaduras que parecen haberse perdido. Desde el modelo de Ricardo Abenburg diría que este paciente ha perdido su posibilidad de establecer transferencia de carga entre sistemas, y nos parece que es una palabra que vale la pena volver a jerarquizar, ¿no? Algo que la vez pasada también planteamos que a mí me parece interesante como para volver a incluir, es tomar otro aspecto del análisis que tiene que ver con jerarquizar los momentos de intimidad en un análisis. Y cómo eso resulta un momento privilegiado en tanto predominan los movimientos introyectivos, creativos y de crecimiento mental, como momentos de verdadero intercambio. Entonces, ¿cuáles eran los indicadores sobre los que nos apoyamos para volver al tema de las invariantes, ¿no? El establecimiento de la transferencia, los momentos de la posibilidad de mantener un clima de intimidad sostenido en el tiempo. Yo me acordé de una frase que seguramente ustedes la han escuchado, pero a mí me impactó mucho en su momento, una frase de Marilu Pelento, ¿no? Que hace unos años ella decía que en los tratamientos con niños, los diagnósticos conviene escribirlos con lápiz, decía ella, ¿no? Dada la provisoriedad que suelen presentar. Nos preguntamos si algo de esta idea no habría que aplicarla para el diagnóstico en general, ¿no? Sí, es decir, cada vez más pienso que en realidad en nuestros diálogos con los pacientes, nosotros hacemos siempre psicoterapias, y que dentro de estas psicoterapias habrá algunos pocos y privilegiados momentos de análisis, momentos de un mayor contacto con el preconsciente y de un genuino intercambio emocional.
para ir cerrando, pero algunas cuestiones que también tienen que ver con toda esta problemática de género. Por supuesto que hay cambios en la cultura que requieren de mayor aceptación social para acompañar algo de la constitución adolescente en su dimensión subjetiva. Pero lo que pensábamos es que cada época construye modelos con los que un joven puede identificarse y encontrar un lugar de pertenencia y aceptación. Nos preguntábamos si en ese sentido los grupos LGBTI más no sé cuánto, si no tienen una función parecida, como función de sostén identitario, a lo que en otra época, cuando nosotros éramos jóvenes o antes también, ocupamos los grupos de militancia política o grupos religiosos, digamos, ¿no? Como grupos que ofrecen algún tipo de sostén identitario, claro, con el riesgo de que esto termine finalmente atrincherado en ciertos niveles de certeza, ¿no? Pero bueno, el riesgo es si se cuenta o no con la plasticidad yoica como para poder finalmente abandonarlo, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que queríamos traer. No sé, la verdad que... no, y yo quería retomar aquello con lo que yo empecé en relación a esta cita de Mauricio Goldenberg, porque nos parece que va un poco a cuento de esto que estamos discutiendo, ¿no? Es decir, ¿qué habrá pensado en su momento Mauricio, que era por lo que cuentan, por lo menos era un clínico de primera, qué habría él pensado en un paciente respecto de su nivel para analizarse, su capacidad para analizarse, cómo lo pensamos hoy y cómo en estos fenómenos de diversidad sexual, nada, ¿cuánto pesa el diagnóstico para ubicarnos respecto de cuál es la problemática detrás de esto, ¿no? Bueno, acá paro. Agrego una cosita, una sola cosita, mientras supongo que Magdalena irá viendo si alguien quiere participar, porque la idea nuestra es compartir estas reflexiones sobre nuestro trabajo. Pero agrego una cosita, ya que incluiste los fenómenos trans, ¿no? Y el diagnóstico. En el colegio se discutió el tema diagnóstico. En algún momento quedó cuestionado, pero probablemente se referían más a diagnósticos del estilo del DSM-4, porque en otros momentos ha sido rescatado. Y nosotros lo pretendemos rescatar en relación al dispositivo, porque este diagnóstico con lápiz, como decía Marcos, está sujeto al proceso y por lo tanto a aquello que vamos percibiendo a propósito del dispositivo. Esto ha sido muy importante, por ejemplo, en tratamientos con pacientes de las características que describía recién Marcos, pacientes trans, por ejemplo, que a priori habrían recibido un diagnóstico y en cambio lo que intentamos fue ofrecer y ofrecernos al dispositivo y ver la capacidad de simbolización con la que contaba el paciente. Y muchas veces hemos tenido que repensar aquellas viejas categorías porque nos encontrábamos con una capacidad de simbolización mayor a la esperable. Algo de esto también planteó Silvia en aquellos momentos con la problemática trans. El dispositivo y la capacidad de simbolización van permitiendo afinar también una cuestión diagnóstica, ¿no? Claro, porque además, para completar un poco tu idea, o no sé si completarla, pero algo así como que mi impresión es que estamos todo el tiempo haciendo diagnóstico. Diagnóstico a partir del uso del dispositivo, digamos, ¿no? Porque me parece que si no, el riesgo es caer como en ciertas posiciones un poco fanáticas, digamos, ¿no? Casi militantes respecto de tirar palos contra el diagnóstico. Y el problema no es el diagnóstico, ¿no? Me parece que el riesgo, si no, es echar, ¿cómo se dice? El bebé junto con el agua, digamos, ¿no? El diagnóstico es una herramienta eficaz. El problema es el uso que hagamos un poco estereotipado de él, digamos, y más cercano a lo que vos
seguro que pensás o discutimos en relación al tema de la patologización, digamos, ¿no? Que no es lo mismo que diagnóstico. Magda, ¿querés ir incluyendo? ¿Hay algún comentario o algo que quieras ir incluyendo? Sí, hay dos manos levantadas. Santiago Marani, pero creo que vino su padre, Alberto Marani. Y después Mariana Wikinski, que vino ella misma, Yago Franco, y bueno, después cuando pueda me voy a anotar yo. Adelante, Alberto. Sí, evidentemente esto ya me pasó varias veces. Me autointerpreto como que me encantaría ser Santiago Marani, me parece. Que no me gustaría que él me escuche en este momento porque se perdería cierta atención y cierta distancia necesaria. Pero la verdad es que me vendría fantástico. Bueno, solamente quiero decir algunas de las cosas que me fueron surgiendo a medida que iba escuchando a Rodolfo y a Marcos. Simplemente algunas líneas muy generales que creo que tienen que ver con cuestiones que nos preocupan a todos. Y para tratar de ordenar un poco la cantidad de temas que se van multiplicando a medida que vamos charlando, y si charláramos más de la clínica cotidiana y de nuestras experiencias, seguramente la multiplicación sería ya mucho mayor. Pero a mí me parece que yo pondría dos ejes que tienden a mixturarse y a veces a confundirse, y que sería bueno tratar de discernir, aunque sea con los fines de ver con más profundidad las transformaciones que se van produciendo en cada uno de estos dos sectores o vertientes. Uno es el de los cambios que se van sucediendo en relación a la técnica. Y los otros, es una manera muy grosera de rotularlos, y los otros los que se van produciendo en la teoría y en la metapsicología. Imagino que ambas cosas tienen lógicas de desarrollo distintas, aunque tienen una relación, pero no biunívoca, no punto a punto, sino una relación relativamente laxa, y me imaginaba todo esto dentro de una totalidad mayor, que es la de la época, o sea, la de la historia social de la que nosotros somos fundamentalmente objetos más que sujetos, escasamente sujetos y fundamentalmente objetos. Yo creo que los cambios, cuando uno ya, debido a la edad, que es la que tenemos, y por eso me quejo un poco y me gustaría una especie de vuelta a mi adolescencia, me parece que podemos tener una perspectiva en la que, visto en la dimensión histórica, yo observaba que los momentos de más preciosismo en la cuestión técnica y teórica, teorética, como decía Silvia, tenían que ver con un momento histórico un poco más optimista y con un horizonte mucho más esperanzado. Teníamos en alguna medida la ilusión, seguramente ilusión, pero que militábamos esa ilusión,
de ser sujetos de la historia y no objetos. Y yo creo que lo mismo pasaba con nuestros pacientes. Es sobre este horizonte de esperanza que se tendían largos plazos y formas de trabajo que ahora diríamos, creo que Rodolfo habló de la cuestión del detalle, ¿no? En las reconstrucciones históricas. Efectivamente, esa era así. Y ahora tenemos una visión un poco más macro, donde estamos, como digo, empujados por las demandas, pero no las demandas solamente del paciente, sino las demandas sociales. Y tenemos, por otro lado, unas relaciones completamente distintas. Tal vez estoy hablando más de mí, no lo sé, pero quizás los médicos tenemos una relación bastante más contrapuntística con la psiquiatría. Y también, en muchos casos, como en el mío también, con la psicofarmacología. Digo todo este conjunto de cosas para separar y después, en todo caso, volver a relacionar. Pero la miríada de detalles que se van transformando en cuanto a la clínica, como para que nosotros, que entre otras tareas tenemos también la de preservar, dignificar nuestra propia identidad como psicoanalistas, se nos plantea la cuestión de qué cosas del psicoanálisis podemos encontrar como los verdaderos tesoros o como los verdaderos fundamentos en los que se apuntale nuestra identidad. Que, por otro lado, yo no tengo la menor duda de que a medida que uno va sabiendo más de psicoanálisis, son más laxas las condiciones increíbles en las que puede uno trabajar. En algún momento hemos hablado, por ejemplo, con Rodolfo, como Mary Langer, en Nicaragua, hacía tratamientos relámpagos con combatientes, pero esto era posible en la medida en que no era una residente o una candidata, era una analista experimentada que tenía además una experiencia de vida. Cuando uno dispone de todo esto y está más consolidado en su identidad, me parece que tiene una mayor libertad. Yo nunca fui tan libre y me manejé con, casi diría, tanto desparpajo en la clínica psicoanalítica. Esto tiene que ver también con eso que decía Ulloa en algún momento, acerca de que hay un momento de la vida profesional en que vamos adquiriendo nuestro propio estilo. Bueno, el último punto tenía que ver con que hay otra cuestión en relación a todo esto, y me parece crítica la cuestión, y que la recojo de la presentación de Rodolfo y de Marcos, que me parece que está implícita, que es la cuestión de la transmisión. Pensémonos a nosotros cuando éramos alumnos, cuando estábamos en formación de manera mucho más activa. La formación sigue para siempre, pero en la formación más activa. ¿Y cómo son nuestros alumnos hoy? ¿Cómo eran nuestros docentes cuando éramos alumnos y cómo no somos nosotros cuando estamos en esa función de enseñanza? Sea tanto en las funciones, en los seminarios de instituciones o también en las supervisiones. Bueno, esto quería decir y no quiero tampoco extenderme. Rodolfo, Marcos, ¿prefieren responder a Alberto? Yo prefiero esperar, no sé, Marcos, si quiere decir algo. ¿Cómo? Sigamos. Yo prefiero esperar, Sigamos. no sé si Marcos querés decir algo. Bueno, Mariana Witkowski entonces. Sí, bueno, ustedes tocaron una amplia variedad de temas. Yo diría que, retomando algo de lo que decía Alberto respecto de la técnica, yo no recuerdo haber tenido, no soy de una generación tan diferente de la de ustedes,
quizás porque una parte de mi formación la hice afuera, pero no recuerdo haber tenido nunca la presión del ejercicio de una técnica como la que están describiendo ustedes que en algún momento se propuso, ¿no? en la formación. No me formé en las instituciones oficiales pertenecientes a la IPA tampoco, pero me parece que hay algo que sacudió la técnica desde esa técnica de la cual, digamos, en la cual se inspiraban propuestas como esa clase de internación que marcó Rodolfo, por ejemplo. Me parece que hay algo que fue sacudiendo ese ejercicio de la técnica desde hace mucho tiempo, no solamente en las prácticas heterodoxas como la que evocaba Alberto recién, sino también yo creo que al interior de muchas prácticas, digamos, donde creo que el delay estuvo planteado más en términos de la confesión externa de lo que verdaderamente hacíamos en el consultorio, que es la reproducción interna en el consultorio de esa técnica impecable, ¿no? Me parece que muchos nos fuimos animando por ahí a no ser representantes de esa clase de práctica desde hace mucho, mucho tiempo y no solamente por presión de las exigencias sociales, culturales, los acontecimientos traumáticos, la pandemia y todo esto. Me parece que afortunadamente creo que al interior de nuestras prácticas hubo márgenes de libertad mucho, mucho mayores de los que hemos confesado públicamente. Y en relación a otro aspecto, porque ustedes abrieron mucho, pero que tiene que ver con el universo trans, digamos, ¿no? Creo que ahí sí hay, me parece, se hace como indispensable la reivindicación del diagnóstico como herramienta, porque me parece que em, ahora todo lo que representa el LGBTIQ+, etcétera, está como observado en términos de cuánto de lo patológico encontramos ahí, ¿no? Poniendo la lupa. Creo que es el equivalente actual de la homosexualidad pensada como una perversión en otro momento. Y que estamos también tardando mucho en entender que hay una cantidad de fenómenos en los que no hay una coincidencia entre la anatomía y la autopercepción de género, y que ocurren en el campo de un aparato psíquico neurótico, y que cada vez que nosotros pensamos que esa disparidad preanuncia un fenómeno psicótico o una perversión, estamos faltando en realidad digamos, a lo que serían algunas bases fundacionales de nuestra disciplina, que considera desde el principio que hay una diferencia entre instinto y pulsión, que el cuerpo no es lo que determina las condiciones en las que el psiquismo tiene que desarrollarse, que la anatomía en un punto no necesariamente es destino, que las elecciones de objeto no están predeterminadas por lo instintivo, sino que en realidad estamos moviéndonos en un universo pulsional. Entonces, digamos, suena como una pregunta, como que estamos también llegando un poco tarde, ¿no? Con esa pregunta, habilitándonos a pensar y teniendo que hacer como todo un trabajo muy sesudo para explicar por qué no existe esa coincidencia entre anatomía e identidad de género como autopercibida en el campo de un aparato psíquico neurótico. Viene a ser como una especie de descubrimiento tardío que venimos haciendo, creo, tan en deuda como estuvimos en algún momento cuando nos propusimos diferenciar a la homosexualidad de la perversión. Eso. Reitero la pregunta o reitero la pregunta a los expositores si quieren intervenir ahora o le doy la palabra a Yago. No, yo quiero escucharlo. Bueno, bárbaro. Yago. Bien. Antes que nada, gracias a Marcos y a Rodolfo por los temas que traen y la discusión que esto favorece, ¿no? Indudablemente, yo creo que esto es uno de los efectos de las situaciones límites, ¿no? O extraordinarias como la pandemia, que vienen a reflotar interrogantes y a ver un poco en qué andamos. Voy a empezar por lo que dijo Mariana recién, con lo que coincido plenamente, ¿no? Venimos de una tradición en la cual, y esto afecta profundamente la teoría, ¿sí? Si vamos a hablar de qué es lo que no puede permanecer igual, yo diría
puede permanecer igual es la idea que predominó en el psicoanálisis de diferencias sexuales anatómicas, de castración, etcétera, etcétera. La clínica estaba ordenada en relación a los destinos, al modo de la organización sexual individual de cada sujeto. Había una normalidad y había una anormalidad. Voy a decirle algo seguramente provocador. Esto va a ser superado en el psicoanálisis cuando se admita abiertamente que puede haber analistas homosexuales y transexuales, ¿sí? No podemos a priori psicopatologizar la orientación sexual de un sujeto. Creo que ahí hay una primera cuestión que interroga un aspecto central de la teoría y de rebote, por supuesto, tiene que ver con el Edipo, con el lugar del padre, etcétera, etcétera, etcétera. Esto interroga muchísimo al psicoanálisis lacaniano también. A buena parte del psicoanálisis lacaniano, por lo menos, que ahora están muy asustados con lo trans en Francia. Esto por un lado, porque me parece que no es un hecho que no nos interrogue profundamente, ¿no? El ordenamiento sexual y las variaciones que va teniendo en la actualidad. Lo cual, por supuesto, no implica que ante quien nos consulta, ¿sí? Preocupado acerca de su sexualidad, no prestemos oídos a eso. Pero es el único momento en el cual podemos intervenir. Además de, por supuesto, en niños y adolescentes que manifiestan tempranamente o son empujados, porque la mayoría son empujados y a veces por cuestiones identificatorias, a cambios anatómicos, a hormonizaciones, etcétera, etcétera. Ese sí es un lugar nuestro de intervenir, para prevenir algo que después no tendrá retorno o que puede provocar un traumatismo imposible de ser elaborado. Luego está la cuestión de la asociación libre, ¿no?, que traía Rodolfo, recordando alguna cosa que yo dije. En realidad yo lo vengo pensando al revés. Creo que lo que funda el método, lo que funda el dispositivo, es la atención flotante del analista, la escucha del analista. ¿Sí? Ahí donde yo escucho a aquel que me cuenta lo que hizo durante toda la semana como si estuviera asociando libremente, instituyo la asociación libre. Ejemplos hay miles. Hoy un paciente que me hablaba de lo que le pasó con la escarcha en el lugar donde vive y que después tuvo un problema con el perro que se le escapó, y esto yo lo voy escuchando no como lo escucharía un amigo, obviamente. Nosotros no escuchamos de esa manera, escuchamos desde otro lugar, por eso hay teorización flotante y yo le termino interpretando que a él le hace falta una correa, porque él se saca cada 2 por 3 como ese perro que tan maltratado ha sido y que tiembla cada vez que él le pega un grito, ¿no? Y eso, entiendo yo, es psicoanálisis, no importa la frecuencia de las sesiones. Recordemos cómo Freud trabajaba sin ningún problema, trabajó con Mahler, con la chica, con Catalina, ¿no?, con la cual iba caminando, y debe haber tenido, bueno, hace años yo había recordado aquí un pasaje de la que era la última paciente viva de Freud, no sé si lo recuerdan, una chica que de jovencita había sido llevada por su padre y ahora a los 90 años recordaba la intervención de Freud, ¿no?, que le había dicho que la próxima vez que el padre en el cine le dijera que no mirara escenas que eran como lujuriosas, ¿sí?, ella no se lo permitiera, ¿no? Y ella no se lo permitió, el padre se levantó y se fue. Y esta mujer dice que eso le cambió la vida, esa intervención tan sencilla. Pero Freud no lo dijo desde un lugar de sabiondo, de maestro, ni mucho menos, sino porque era analista, ¿no? Entonces yo creo que el psicoanálisis, por supuesto que está afectado por el llame ya de hoy, ¿no?, lo ilimitado de hoy, la vertiginosidad de hoy, y bueno, no nos podemos poner a trabajar sin tomar en consideración eso, ¿no? Lo nuestro es un slowdown permanente con
los pacientes, ¿no? Cuando empiezan a desembocarse, como el mío, que le falta la correa. Pero al darle este lugar tan importante a la palabra, ¿no? Que por ahí es el único oficio que le da tanta importancia a la palabra, a la escucha, es un diálogo increíble. Tal vez sea de los últimos lugares que quede donde alguien pueda hablar y ser escuchado, ¿no? Por supuesto, del modo que nosotros podemos escuchar. Así que yo creo que el psicoanálisis, lejos de que tengamos que pensar en las cosas que ya no le funcionan o que han quedado atrás o que se perdieron, tenemos que pensar más bien en la sumatoria de complejidades en la cual estamos, ¿no? Bueno, esto. Gracias, Thiago. Voy a leer dos comentarios que hay en el chat. Uno de Susana Baquet, que dice, teniendo en cuenta las categorías de Freud, neurosis, perversión y psicosis, ¿cómo se pueden pensar los pacientes trans? ¿Podemos incluirlos en algunas de estas categorías según su estructura psíquica? Y otro comentario de Patricia, que dice, una invariante fundamental es la del deseo del analista. Bien. Les pregunto de nuevo, seguimos con la rueda. Ahora sí, ahora nos gustaría intervenir. A mí, por lo menos, Marcos, bueno. ¿querés decir algo? Marcos, ¿querés decir algo? No, dale. ¿No? Bueno, creo que tenemos tiempo, espero, sí, tenemos tiempo, así que quiero leer, es un poco largo, pero una cita de Silvia Bleichmar, que me parece necesario tener presente. Dice, un pensamiento que intenta acercar las formas de la realidad se ve permanentemente acosado por la emergencia de nuevas categorías, ya que el ser humano no solo maneja códigos y símbolos, sino que crea sistemas simbólicos no preexistentes, así como crea realidades y no se limita a manejar lo dado. Es parte de la condición de existencia de los seres humanos crear nuevas realidades, y aunque parezca una paradoja, la única naturaleza humana es aquella que arranca a la cría de su estado natural para arrojarlo a un mundo de pensamientos y deseos irreductibles a la información genéticamente recibida. Nuestra confrontación con nuevos problemas debe encontrarnos con la lucidez suficiente para que nuestras teorías de partida nos lancen hacia nuevos conocimientos como guías que nos permitan articular hipótesis y no como muros que estrechen un universo que se expande cada vez más. Lo entiendo muy bien tratado para pensar estas realidades que cambian, pero muy de la mano también de esa plasticidad que me parece que exige la dialéctica que propone Bion entre la intuición y el concepto. El concepto no puede ahogar la intuición, dejaría de serlo. Y la intuición no puede desprenderse de él, porque sería ciega, como ya dijimos. A partir de ahí, uno trata de pensar muchas de las cosas que comentaron, y muy rápido para dejarte lugar, Marcos. Pero tomo de todo lo que fueron hablando las cosas que, en todo caso, a mí me llamaron más la atención o me hacen más ruido. Fue haciendo una serie de diferenciaciones, Alberto, caracterizando espacios, por decirlo de alguna manera, y después trajo a colación el momento de cada uno en la formación, y por eso el ejemplo de Mimi Langer. Yo no estoy muy cerca hoy en día de los jóvenes, pero justamente lo que planteo de la formación es una pregunta que me hago. Si bien, como Mariana describía, hubo momentos muy forzados de la formación, de alguna manera es una organización que de alguna manera yo siento que nos sostiene y que nos permite de alguna manera dejarnos llevar, ser objeto, como también dijo Alberto,
muchas veces más que sujeto, tratando de trabajar estos momentos que sobrepasan las categorías que veníamos manejando. No me imagino cómo será para los más jóvenes. La primera sensación es de que debe ser muy difícil, pero no lo sé. También ahí algo de lo que decía Mariana, de la relación con las nuevas realidades, por eso leí lo de Silvia. Y entonces voy rápidamente a lo último y después me gustaría también que volvamos a lo de Yago, porque interesante cómo insiste en dar vuelta la cosa y plantear el dispositivo de la atención flotante creando la posibilidad de la asociación libre o contribuyendo a crear este campo de simbolización. Pero no quiero dejar pasar, a raíz de lo que leíamos de Silvia y de lo que dijo Mariana, el comentario sobre la neurosis, la perversión y la psicosis. Creo que en ese sentido fue que incluimos lo de los diagnósticos con lápiz en un proceso, pensando justamente que el dispositivo a la vez nos permite intentar captar las formas de funcionamiento predominantes. Y ahí es donde separaría los viejos diagnósticos válidos aún hoy en día, pero los separaría de algunas de las asociaciones que parecían casi soldaduras en algún momento entre, por ejemplo, psicosis y transexualismo. Por ejemplo, hemos visto funcionamientos que me animaría a subrayar ricamente neuróticos en pacientes trans. Y así podríamos seguir con otros ejemplos. Bueno, no quiero robar más lugar, Marcos. No, la verdad que me resulta interesantísimo todo lo que van diciendo. Yo me quedé pensando en algo que trajo Yago, que a mí me resulta tan interesante para discutir, ¿no? En realidad le querría preguntar a él, cuando él cuestiona, y dice que se cuestiona algo del psicoanálisis lacaniano en relación al ordenamiento sexual, ¿qué lugar le daríamos a toda la crítica que hoy se hace respecto de lo binario, ¿no? Me resulta interesante como para discutir, digamos, ¿no? Cómo hoy lo pensaríamos, si hoy sería cuestionado o ya es obsoleto hablar del binarismo y no tiene nada que ver con la diferencia sexual. Además, justo ayer Rodolfo me acercó un artículo tuyo, Yago, donde traes un concepto de Castoriadis que es tan interesante, que es el de desfuncionalización, ¿no? Respecto de que no hay fines canónicos, vos decís, para la satisfacción. ¿No es aplicable también algo de esto? Entonces, ¿qué lugar termina teniendo la diferencia sexual y o el binarismo en la teoría? ¿Desaparece o es reemplazado por otro concepto? Sin hacer esto, por supuesto, un intento, por lo menos, de no hacer una lectura canónica, ¿no? Bueno, eso. Bueno, no sé si Cintia, no. Carlos. Sí, no, soy yo el que va a hablar. Primero que nada quería agradecerles a Rodolfo y a Marcos el estilo de la presentación, bastante inhabitual, medio, un estilo de conversación que a mí me parece lo más productivo. Así que, primero que nada, dejar eso como la contribución que ellos hacen a nuestros diálogos. Me pareció absolutamente interesante la manera en que, una frase que dijo Marcos, que nosotros siempre hacemos psicoterapia y a veces hacemos algo de psicoanálisis. Cuando yo estaba en el hospital, en los primeros años de mi práctica profesional, hacíamos la pregunta sobre si era posible el psicoanálisis en el hospital. Esto mucho después de que el psicoanálisis hubiera entrado a los hospitales
de la mano de Goldenberg. ¿No? Me parece que esa pregunta hoy no tiene ya validez ni sirve para nada. Cuando contaban esto esta conversación entre Gali y Goldenberg, a mí me parece que se ponía en cuestión una modalidad, casi diría de clase, del psicoanálisis de la época. Había quienes podían entrar al círculo áureo de los que eran capaces de entrar en el dispositivo analítico, ¿no? de aprovechar de esa maravillosa ambrosía que daba la psicoanalítica, y había otros que estaban reducidos a la miserabilidad de la psicoterapia. De hecho, sucedía entre los colegas de nuestra generación, cuando éramos muy jóvenes, que algunos de ellos pensaban su práctica hospitalaria o su práctica de obra social, por ejemplo, como una práctica devaluada. Esto no es lo que queremos hacer. Esto es algo como para que obtengamos algún tipo de experiencia y después podamos ejercer el verdadero psicoanálisis. Yo siempre recuerdo una frase de Freud, que la cito no por el valor de autoridad que puede tener la palabra de Freud, sino porque me parece que precisamente Freud ha dicho que podían llamarse legítimamente psicoanalistas quienes se confrontaran con dos experiencias, que eran la transferencia y la resistencia. Fíjense ustedes que el que inventa el inconsciente resulta que dice que puede ser psicoanalista alguien que no toma como navaja de Occam el inconsciente, sino esas experiencias clínicas de la transferencia y la resistencia. Yo creo que eso es lo invariante. Eso es lo que no ha variado en nuestra práctica. ¿Por qué? Porque en definitiva solamente podemos actuar sobre ese campo de vincular que se genera por el solo hecho de la demanda de que alguien sea escuchado. Y coincido con la idea de Yago, de que es la atención flotante, de la asociación libre, y las cosas que se dijeron respecto de eso me parecen de lo más atinadas. Hay también una dimensión que tiene que ver con los cambios en esa... Yo tampoco, como decía Mariana, yo tampoco fui formado en las instituciones oficiales, no he pasado por los dispositivos de transmisión, ni de pase, ni de análisis didáctico, ni nada de eso. De manera que para mí tampoco el psicoanálisis ha sido definido por una técnica determinada, ¿no? Me formé en la práctica hospitalaria de trinchera, de manera que también, qué sé yo, hoy en día, como decía Alberto, también me siento libre para hacer lo que me parece, porque ya he desarrollado ese estilo Pero también se trata de un problema, como decía antes, ¿no? Si había una suerte de elitismo psicoanalítico, también se ha producido una proletarización absolutamente esperada de los trabajadores de la salud mental, que somos todos. El otro día me decía una paciente, me decía que su madre no quería ir al analista porque no quería pagarle una casa al analista. Yo decía, me parece que está un poco desactualizada porque con los honorarios que cobramos nadie se compra una casa. Pero, compra casas baratas. Quizás una casilla o logra alquilar. en la Villa 1114, no sé.
No, lo que quiero decir es que en otra época se compraban casas. ¿No? Pero insisto en esto. Transferencia y resistencia, decía Freud, eran lo que separaba el psicoanálisis de lo que no lo era. Y yo creo que hay que sostenerse un poco en esos bordes tan blandos entre psicoanálisis y otras formas de psicoterapia. Nosotros somos psicoterapeutas formados en la teoría psicoanalítica que tiene esa característica que decía Silvia Bleichmann, que han citado, con la capacidad de transformar nuestras herramientas teórico-clínicas al ritmo de los tiempos y de las circunstancias. Y por otra parte, yo creo que aún el concepto más central de la teoría psicoanalítica, que es el inconsciente, está siendo interpelado por ese último libro de nuestro invitado del sábado, que es Bifo. Bifo habla de un tercer inconsciente, habla de tres inconscientes. Entonces, ¿qué es lo inconsciente freudiano hoy en día a la luz de todas estas cosas? Creo que es un trabajo que todos estamos haciendo en este momento, resituar algunos hitos teóricos en relación a las prácticas, a la elasticidad de la técnica, como decía Sándor Ferenczi. Una técnica elástica para acomodarse a las circunstancias variables de la vida. Bueno. Me toca ser antipática. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Me toca ser antipática, siendo casi las 10 menos 10, voy a pedir que acoten las intervenciones. Oscar Sotolano, o no sé si Marcos, Rodolfo quieren comentar, responderle a Carlos, o prefieren escucharlo a Oscar primero. Yo lo escucharía a Oscar, pero a ver, Marcos. Dale, sí. Bueno, Oscar, entonces. Dígame si se escucha, porque si no saco la imagen. No, se escucha. Hay un debate en la multiplicidad de temas que se fueron abriendo, porque además no solo está la presentación, sino los temas que se fueron abriendo en la presentación. Yo me quedé cuando Mariana decía, nosotros somos de una generación que no estuvo atravesada por ese tipo de orientación problemático y dilemas que acá se formulan en términos institucionales. Yo tengo es cierto que hay una diferencia generacional, pero, y de lugar. Pero a mí lo que más me preocupa es que, por lo menos en mi caso, nuestra generación se formó en el medio de esta discusión. Es decir, no es que esta es una discusión nueva. Nosotros nos formamos en el medio de esta discusión. Y a mí este tema me preocupa en particular, porque me acordaba de lo que vino a decir Levin, de, bueno, ¿cuáles son los nuevos problemas? A ver, hay que plantearse preguntas que tengan que ver con qué ponemos en discusión de nuestros propios debates. Y ahí tengo la impresión de que se ha producido una especie de salto enorme, donde una parte de la historia de debates del psicoanálisis en la Argentina no existe, ha desaparecido. Y entonces parece que son nuevos debates que ya existieron. Y entonces no debatimos con qué se formuló en un momento sobre estos debates, sino formulamos qué son estos debates como si fueran una novedad. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Yo me acuerdo que mi primer trabajo en psicoanálisis público lo presenté con Tito Constantino. Yo en ese momento, freudo-lacaniano, él
ya bioniano, y era sobre el número de sesiones en psicoanálisis. Fue presentado en la Escuela de Psicoterapia en el año 84, una cosa por el estilo, y planteábamos el problema de cómo se puede hacer psicoanálisis con pocas sesiones. Y Tito, lo que decía, yo esto solo lo puedo presentar en la Escuela de Psicoterapia porque en mi institución esto no lo puedo presentar porque me queman vivo. Con lo cual algo de qué se puede discutir y qué no se puede discutir se hace actual. En ese mismo momento, éramos como compañeros de presentación, había un trabajo de Eduardo Breyer sobre qué era psicoanálisis y qué era psicoterapia, formulado en los términos más clásicos. 4 sesiones, todo lo que eran las formulaciones canónicas. Hoy, por cierto, Eduardo no podría defender, creo, esas posiciones, porque ya el movimiento histórico del propio psicoanálisis lo ha modificado. Ya hay temas que no entran en discusión, por lo menos yo no los veo, salvo en una especie de inconsciente superyoico que anda dando vueltas por ahí, más de estilo nostálgico que real. Porque después, cuando todo el mundo habla, la clínica es totalmente distinta. Y en ese sentido a mí me parece que hay algo que retomar, y aquí hay un desafío de nuestras generaciones en términos de las generaciones más jóvenes. ¿En qué medida se puede establecer un nexo de estas discusiones para que estas discusiones no sean una novedad, sino que forman parte de la discusión del psicoanálisis y lo que sea nuevo, no sean estas cuestiones técnicas, sino un problema central que trajo Marcos, que por otro lado hace un tiempo tuve oportunidad de leer un trabajo tuyo sobre los problemas de género muy bueno, que creo que presentaste en Abdeva, me parece, si no me equivoco. Sí, donde vos retomás, de hecho, esta cuestión. Y creo que esto sí plantea un problema absolutamente central a la teoría, porque plantea todo el problema de lo binario, lo fálico castrado, una dimensión teórica que realmente cuestiona el corazón de nuestra práctica. No lo cuestiona si hacemos psicoterapia, si hacemos psicoanálisis. Creo que el corazón del psicoanálisis, y ahí sí, esta vez me quedó más claro porque Yago insiste en su idea de ponerlo del lado de no de la asociación libre, sino de la escucha. Aunque yo creo que es un dilema complicado porque la única manera de escuchar con atención flotante, sabiendo que la libre asociación está en el corazón de lo que se formula en el interior de lo que dice el paciente. Es decir, uno tiene que suponer que hay ahí un inconsciente operando en el cual uno se detiene en ciertos detalles que son disruptivos. Me parece importante reivindicar el tema, y ahí sí que creo es una dimensión importante, de marcar el tema de la asociación libre, porque es cierto que en esta época tiende a olvidarse esto. El diálogo analítico empieza a parecerse demasiado un diálogo común. Y no porque no tenga que jugarse en el interior de un diálogo común, sino a veces se pierde de vista, porque además las condiciones de lo que Carlos llamó precarización o proletarización, no sé cuál de los dos términos, o a lo mejor u otro, ha generado en el ámbito de nuestra clínica. Porque, ojo, hay fenómenos que se han dado en el interior de una degradación general de las prácticas. Porque si no vamos a tomar como una especie de conquista alegre ciertas situaciones clínicas que realmente son el producto de esa degradación. ¿Cuántas veces querríamos tener algunos pacientes más sesiones? O tenemos que dar sesiones gratuitas, o bajar las sesiones, o hacer lo que fuere, porque tenemos que sostener espacios. Y esto, entre otras cosas, por las condiciones sociales en las que vivimos. Con lo cual hay un borde en que me parece que este debate tiene enorme importancia, pero yo destacaría esa dimensión de retomarlo también desde aquellos debates. Alberto habló de Mary Langer, ¿no? Cuando Santiago Levin vino, habló de las psicoterapias de grupo. Bueno, las psicoterapias de grupos tuvieron teóricos desarrollados
por Lieberman, por Willy Beranger, teóricos históricos del psicoanálisis, kleiniano además, o por lo menos de tradición kleiniana, ya plantearon ese tipo de cuestiones. Entonces me parece que hay una dimensión de recuperar la discusión, no desde la teoría en general, sino también desde cierta circulación de estos problemas en la historia misma de nuestro acontecer clínico. Bueno, corto acá. Bueno, quedan pocos, breves 5 minutos. ¿Quieren responder ahora, Marcos, Rodolfo? Hay una intervención de Estela Boto en el chat que dice qué piensan hoy de la extensión del análisis si un paciente plantea la continuidad del mismo a pesar de muchos años de trabajo analítico, diciendo, mientras me lo permita, deseo continuar porque desde acá puedo elaborar mi angustia y seguir creciendo. Bueno, yo me anoté porque la verdad les agradezco muchísimo la presentación y, como decía Carlos, el modo de la presentación de ustedes en términos de conversación. El otro día leía, ahora no me acuerdo dónde lo leí, ayer trataba de recordarlo mientras conversaba con Mariana Wikinski, y no sé quién lo dijo, algo así como que el pensamiento se genera en la conversación. Y quería decir 2 o 3 cosas para no abundar, porque después siguen Juan Carlos y Yago. El tema, por un lado, yo me formé en medio por fuera de las instituciones oficiales, y en el cuestionamiento y en la pregunta a ciertas cuestiones instituidas, entre ellas el número de sesiones, por ejemplo, qué era lo negociable y lo no negociable, el cuestionamiento a la técnica rígida, en fin. Con lo cual hay ciertas discusiones que me parece que vuelven una y otra vez, y que creo que es importante que vuelvan, lo cual abre ahí toda la dimensión de la cuestión de la transmisión, por ejemplo, del psicoanálisis. La otra cuestión que me quedó dando vueltas es el tema del diagnóstico respecto de lo que ustedes planteaban. ¿Para qué diagnosticamos? Para mí diagnostico para ver cómo intervengo. Y el diagnóstico va variando, no es una etiqueta que queda así como un sello lacrado, sino es algo que va variando incluso al interior del calor de la transferencia, pero que me orienta en las formas o los modos de intervención. Otra de las cuestiones que me parece central y que yo coincido con Yago en relación al tema de la atención, hace muchísimos años Alberto y Eduardo Müller presentaron un trabajo en el colegio, todavía estábamos allá en la calle Armenia, sobre atención flotante. Y me quedó desde aquel momento la cuestión que me pareció central, la pregunta de sobre qué flota nuestra atención. Esa pregunta de sobre qué flota nuestra atención, cruzada con el planteo de Pierre Olagnier respecto de la teorización flotante, hace que sea fundamental qué teoría sostenemos. Entre otras cosas, la historia de cada uno, la historia de nuestros análisis, con quién, los interlocutores analíticos que tenemos, bueno, sobre todo lo que flota la atención. Pero también la teoría que sostenemos. Porque creo que la teoría que sostenemos hace que escuchemos determinadas cosas de determinadas maneras. Por ejemplo, ¿qué definición tenemos de perversión? La definición que nosotros
tenemos hoy por hoy, o por lo menos la que tengo yo, y creo que la mayoría de los compañeros del colegio tienen de perversión, no es la misma definición de perversión que por momentos da incluso el propio Freud en Tres ensayos. Nadie diría que el uso de determinada zona erógena en el acto sexual es una perversión, sino el uso del otro como objeto, como cosa en el vínculo, eso sí es una perversión. Y no importa si es una relación heterosexual, homosexual, o si es una relación con una persona travesti o trans. Digo, y esto hace al fundamento de una cuestión metapsicológica y teórica. Por eso creo que es importante la formación metapsicológica que cada psicoanalista tenga y el cuestionamiento a la teoría que cada uno sostenga. Bueno, tengo más cosas para decir, pero dejo ahí. Juan Carlos. ¿Se escucha? Cualquier cosa avísame y saco la imagen. Tengo muy poquito para decir, no digo nada directamente porque ya estamos sobre la hora. Simplemente algo que yo mencioné en la presentación inicial en el colegio cuando nos tocó afrontarla junto con Alfredo, y que es y que alguien mencionó, creo que el mismo Rodolfo, en relación con lo bien que nos arreglamos durante la pandemia, contra lo que imaginábamos de entrada, ¿no es cierto? Durante 2 años prácticamente hemos trabajado bajo una modalidad que no. Y yo creo que en ese sentido la pandemia funcionó como un analizador, porque retroactivamente, si funcionamos de esta manera, que de hecho puso en cuestión una cantidad de dimensiones que constituían el encuadre clásico, quiere decir que tenemos que concluir, si al mismo tiempo decimos que hemos trabajado aceptablemente bien y no encontramos una diferencia consistente, ha funcionado como un analizador porque ha mostrado todos los prejuicios que se sostenían y las creencias a las que nos aferráramos como una especie de super-yo que predomina de manera variable en distintos lugares del campo psicoanalítico. Bueno, ahora han caído y nos han liberado, digamos, incluso aquellos que ya veníamos trabajando, haciéndonos concesiones en el sentido de que no estábamos dispuestos a ajustarnos, digamos, a los patrones clásicos, pero esto termina de convalidar, digamos, que efectivamente tiene que ser así. Bueno, nada más que eso quería decir, que consideremos a la pandemia como un analizador que retroactivamente refuerza los modos en que ya veníamos trabajando, pero nos libera un poco de sentirnos autorizados a hacerlo. Bueno. Gracias, Juan. Ahora sí, Marcos, Rodolfo. Yo simplemente agradecerle a los compañeros los comentarios y bueno, Marcos, si querés hacer algún comentario vos. No, lo mismo, agradecer, la verdad que fue interesantísimo, podríamos seguirla, pero bueno, a mí me pareció realmente muy rica toda la discusión. No, gracias. Bueno, gracias a ustedes, nos desmuteamos y así aplaudimos y les agradecemos muchísimo la presentación una vez más. Muy buena presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Marcos y Rodolfo, gracias. Bueno. Bien. Son como 45, 47, no sé cuánto. Nos quedamos con las ganas de la respuesta de Yago. El que la va a conocer es Marcos, porque después le voy a escribir. Va a ser el privilegiado. Gracias. Pasame tu mail después, Marco, o me lo pasa Rodolfo, porque no sé si lo tengo. ¿Sabés qué, Yago? Después publicala en Reflexiones, en el chat de Reflexiones. Ah, dale. Sí. Bueno, chao, gracias. Un cariño grande. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Bueno, hasta el sábado nosotros. Hasta el sábado nosotros. El Sábado. Bueno.
Listo. Chao. Chao a todos. Chao María, nos vemos el sábado. Chao Magdalena. Dale. Chao, nos vemos el sábado. Nos vemos. Ya está hablado todo con Melanie. Mañana se ocupa Melanie de armarlo y. Mañana ¿cómo te fue, Melanie, con la distribución de los mails? Bien, lo estamos haciendo por Gmail. Sí, de a grupos, Sí, digamos, porque claro. no. ¿Sabés qué tenemos que hacer? Escribirle a Carlos, porque ya pasó un mes, me parece, lo de Lidia, por ahí puede pedirle, viste, a Nacho Dale. que haga Dale. eso. Buenísimo. ¿Sí? Dale. Dale, genial, escribo. Bueno. ¿Te ocupás vos, Melanie? Sí, yo le escribo ahorita. Buenísimo. Bueno. Chau, chis. Chau, Hasta chicos. luego. Chao, chao.